Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega, es un gusto que nos acompañe. Saludo, por supuesto, a Darío Celis, que ya se encuentra vía Zoom, y a Rogelio Varela. Rogelio, muy buenas noches. ¿Cómo estás, María Elena? Buenas noches. ¿Qué cambios se anticipan en materia fiscal? Arturo Carvajal, fiscalista, nos lo explica. No le cambie. Ante la falta de un seguro de desempleo, los retiros de las Afores en junio pasado alcanzaron una cifra récord de 1.856 millones de pesos. Esta cifra representa el doble de lo solicitado el mismo mes del 2019, cuando llegó a 921 millones de pesos, así lo informó la CONSAR. Banco de México informó que hasta agosto del año pasado, el saldo de los créditos personales otorgados por bancos y otras entidades reguladas presentó una reducción de 2.8% respecto al año anterior y significó una quinta parte del crédito total al consumo otorgado por la banca múltiple. Ante un escenario de incertidumbre por crecimiento de los contagios de coronavirus en varios países, la cotización de la onza de oro llegó a $1.840 en la Bolsa de Londres, lo que significó un alza de 22% en lo que va de 2020. La primera edición del Tianguis Turístico Digital se llevará a cabo 23 y 24 de septiembre próximos. Se trata de un novedoso evento que busca atraer el interés de mayoristas y turoperadores para contribuir de manera directa a la reactivación del sector turístico. ¿Cuál es la situación de México en materia fiscal? Vea lo que le preparamos. Derivado de la contingencia sanitaria que se vive a nivel mundial, hay algunos puntos relevantes en materia fiscal que ameritan la atención de los contribuyentes para hacer frente al cumplimiento de la normatividad aplicable en México de forma oportuna. Devolución de saldos a favor del IVA, ISR, IEPS e impuestos de comercio exterior, se recomienda realizar un análisis de las declaraciones de los últimos 5 ejercicios fiscales, a efecto de optimizar la liquidez de las empresas a través de la recuperación de dichos saldos a favor, bien sea mediante compensación, acreditamiento o devolución, según sea el caso. En este sentido, los saldos generados hasta el 31 de diciembre de 2018 pueden seguir aplicándose mediante la figura de compensación universal, y los posteriores a esta fecha pueden ser solicitados en devolución o compensados siempre y cuando se trate de una misma contribución. 2020, un año verdaderamente que ha revolucionado en materia económica. ¿Cómo nos encontramos en materia fiscal? ¿Hay ajustes? ¿Hay cambios a los que tendremos que hacer frente? De esto platicamos el día de hoy con el fiscalista Arturo Carvajal. Él es socio director de MAT. Arturo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Marilena, ¿cómo están? Bien, gracias, Un gusto Arturo. estar con ustedes. Gracias. Oye, en materia fiscal, ¿qué podemos esperar en este 2020? Bueno, como bien iniciabas la plática, justamente es un año verdaderamente complejo. Primero por la debacle económica que estamos viviendo. Eso nos lleva a una ausencia de liquidez en términos generales en las empresas, y con ello, pues todos los problemas que implica el subvencionar el pago de impuestos, que es relevante, es un elemento muy relevante para las empresas en general, ¿no? En México. Entonces estamos esperando un año verdaderamente complejo. Arturo, buenas noches. Se han acabado los recursos o las fuentes a los que habitualmente recurría el gobierno federal para hacerse de recursos. ¿Qué es lo que nos puede esperar o le puede esperar al gobierno del presidente López Obrador ante la ausencia de esas fuentes de financiamiento históricas que servían precisamente para allegarse recursos? Bueno, realmente va a ser un problema mayúsculo que vamos a enfrentar hacia finales de este año y principios del anterior, en donde básicamente vamos a estar viendo que el gobierno no va a poder recibir recursos de las fuentes tradicionales que normalmente tenía. Uno, evidentemente, los ingresos tributarios, que estamos estimando una caída aproximada a lo largo del año de entre el 25 y el 30%. Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta sí hubo un incremento de enero a mayo anual del 2%, pero una caída en el impuesto al valor agregado, en la recaudación del impuesto al valor agregado por efectos del consumo, obviamente, del 36%.
Entonces, el sistema impuesto sobre la renta IVA va a tener una caída aproximada de enero a mayo del 22%, pero a lo largo del año del 30%. Entonces, sí nos vamos a enfrentar, el gobierno se va a enfrentar a problemas de liquidez muy pronto, pero también los demás tipos de ingresos no tributarios que normalmente tenía el gobierno, como por ejemplo los derivados del petróleo, y además está el otro tema del grado de inversión. Entonces, esta combinación de elementos, pues sí se ve bastante complejo para poderse allegar de recursos y hacer frente a sus obligaciones el gobierno federal en términos generales. Arturo, hace unos días el Senado planteó llevar a Parlamento abierto la Ley de Ingresos para el 2021. ¿Tú cómo ves que pueda darse este diálogo con la sociedad y el gobierno en materia de tributación? Bueno, creo que es un ejercicio adecuado en virtud de que pues, la ciudadanía puede enterarse de cómo van a estar los recursos a lo largo del tiempo para el próximo año. Sin embargo, me parece que el tema relevante para esos efectos es que el gobierno haga un ejercicio de conciencia, no nada más en la parte del gasto, que creo que ahí lo está haciendo bien. Tenemos cifras de que han bajado el gasto en términos generales a lo largo de este año, de enero a mayo, con cifras de enero a mayo del orden del 5%, lo cual es adecuado. Me parece que tiene que haber una caída todavía más profunda en esa materia, pero lo importante aquí es que establezcamos mecanismos que nos brinden una posibilidad de hacer un sistema contracíclico a lo que estamos viviendo, ¿no? Recordemos que los elementos contracíclicos lo que hacen es, si tenemos un ciclo negativo como es en el que estamos inmersos ahorita, el gobierno lo que tiene que hacer es meter políticas gubernamentales que nos ayuden a romper ese ciclo, justamente. ¿Y cuáles serían estas políticas contracíclicas que verdaderamente nos apoyen en materia económica? Porque pues estamos viendo una caída en la economía, menor recaudación, y esto que todavía es más peligroso y es el grado de inversión, poder ponerlo en riesgo. ¿Qué políticas contracíclicas se podrían establecer? Mira, son varias, pero desde el ámbito tributario, que es, digamos, el que me compete, yo sugeriría al gobierno que analizara la factibilidad de, en un periodo de tiempo, no estoy diciendo que esto sea perenne, sino en un periodo de tiempo, que sí pudieran bajar las tasas impositivas. Hay espacio, me parece, para ello, y eso lo que haría es que la posibilidad de tener más flujo de efectivo hacia las empresas empiece a hacer que la economía se reactive, ¿no? Entonces yo creo que ese es un elemento sustancial y me sorprende que teniendo la experiencia de otras pandemias, claro, no tan profundas como esta, y además viendo cómo se han comportado otros gobiernos en esta materia, que no lo hayamos hecho me llama un poco la atención. Entiendo que tampoco teníamos demasiado margen, pero sí había margen para establecer este tipo de políticas contracíclicas. Me parece que si lo vemos para el año que entra, aunque vamos tarde, nos podría ayudar sustancialmente, ¿no? Para superar este tema. Arturo, en esa dinámica de encontrar alternativas ante lo erosionado de la economía, ayer se dio a conocer que la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales aprobó la creación de un fideicomiso, el cual va a adquirir inicialmente 70,000 millones de pesos a través del financiamiento bancario. El objetivo es potenciar este fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas. ¿Qué opinión tienes de esto? Bueno, creo que justamente es de los temas que necesitaría el gobierno hacer y que lo está haciendo de buena manera. Yo creo que estos fondos justamente están para estabilizar, como lo dice el título del fondo, para estabilizar en casos de emergencia como es la que estamos viviendo. Y yo creo que eso, al que fluya estos recursos a los estados es correcto. Sin embargo, recordemos que esto tiene un fin, es decir, no es un recurso que sea permanente o que que sea infinito, ¿no? Entonces, desgraciadamente, se destinará ese recurso ahorita, pero se acabará y tendremos que ver qué hacer
para el próximo año, ¿no? Entonces, creo que justo lo que decía, políticas de gobierno contracíclicas que nos ayuden a salir de esta crisis económica es lo que tenemos que hacer. Entonces, para allá tenemos que apuntar como gobierno y como sociedad. Arturo, en materia de fiscalización, ¿qué podemos esperar para lo que resta del año? Hemos visto que el gobierno ha endurecido las cosas con los grandes contribuyentes. Bueno, y no nada más con los grandes. En general se ha endurecido su posición y claro, era de esperarse, ¿no? En estas épocas donde tenemos ausencia de recursos, donde también se ha destapado una cloaca importante en materia de justamente de fiscalización derivado de estos esquemas elusivos, donde era la compraventa de facturas, y el gobierno que está tomando acción en esa materia. Creo que sí vamos a esperar de aquí a fin de año y lo que resta tal vez del sexenio, pues un endurecimiento, una posición mucho más dura de parte de la autoridad en esta materia, lo cual es correcto. Sin embargo, también debemos tener muy en consideración los derechos del contribuyente. ¿Cuáles serían los cambios o los ajustes que estaremos esperando este cierre de año los contribuyentes? No solamente las empresas, sino también los contribuyentes físicos. Eh, Hacia finales de este año no vemos que haya cambios sustanciales, pero definitivamente sí esperamos una Porque se habla de una reforma fiscal para el próximo año, ¿no? Exactamente, sí vendría una reforma fiscal, nosotros así la estamos esperando, una reforma fiscal donde sí incluya ahora nuevos impuestos. Se ha hablado mucho del tema del impuesto a las herencias, me parece que por ahí puede venir algún movimiento importante. Y el otro necesariamente, por más que políticamente no sea atractivo, pero no hay, me parece, otra metodología, pues vendría el impuesto al consumo, ¿no? A la generalización de la tasa del IVA, ¿no? Que ha sido una discusión que ha estado en la palestra ya por muchísimos años, pero creo que derivado de cómo estamos económicamente hablando en este país, pues no va a haber de otra, ¿no? Arturo, finalmente, para profundizar un poquito este concepto, ¿ves tú que a partir de la segunda mitad del sexenio del presidente se puede implementar una reforma fiscal integral como incluso él había adelantado? Pues yo creo que sí están las condiciones para que eso suceda. Me parece que una reforma integral tendría que partir de la parte presupuestal, ¿no? Primero el gasto, ver cómo seguimos en la línea de bajar el gasto y por el otro lado el tema de los impuestos sí, pero que también ayude ese tema a estimular el crecimiento de las empresas, y no que solamente sea un tema recaudatorio, sino un estímulo a la propia economía, como ya señalaba yo anteriormente. Arturo Carvajal, fiscalista, socio director de MAT, muchas gracias por estar aquí en Índice Económico. Muchas gracias a ustedes. Gracias. La coyuntura económica compleja que encara a México anticipa cambios fiscales importantes en los próximos meses, Marilena. Así es, ojalá se encuentren políticas contracíclicas que nos ayuden a todos como mexicanos. Gracias, Rogelio. Gracias, Marilena. Gracias, Darío, y a usted muchísimas gracias. Recuerda que el próximo miércoles tenemos una cita aquí en Índice Económico. Hasta entonces.